Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este es el segundo vídeo de esta serie de vídeos de iniciación para hacer fotografía de cielo profundo con telescopio y con DSLR. Bien, vamos a hablar por tanto del equipo adecuado, monturas, tubos ópticos, accesorios, también tipos de cámaras, sensibilidades de sensor, que es muy importante. Hablaremos en general un poco, como digo, del equipo astronómico más adecuado para hacer este tipo de fotografía. Yo lo que primero os diría sería, prueba con lo que tengas. Acopla tu cámara Canon, Nikon al telescopio que tú tengas, con la montura que tú tengas y haz foto. Sabes que tienes que hacer exposiciones bastante largas, bueno, pues prueba y a ver qué te sale. Nuestro mayor enemigo va a ser siempre la pérdida de puntualidad en el centro de la imagen. En el centro de la foto es donde se chequea, no en la esquina. Tú, si quieres ver si una foto te ha salido bien o mal en cuanto a enfoque y en cuanto a seguimiento siderio, a seguimiento del telescopio, bien, tú chequeas el centro de la foto. Que las estrellas salen movidas, salen un poquito rayas, no nos vale, mal. Tu montura no aguanta por inestabilidad o porque no estás autoguiando o por lo que sea. En ese centro de la foto no salen estrellas puntuales, sino que salen estrellas estrellas movidas, en forma de rayas, ¿no? Bien, esto es lo que tenemos que evitar a toda costa. Vamos a empezar ya un poco descartando cosas pues que es evidente que no funcionan bien. Es obvio, si tienes un telescopio manual sin motores, olvídate, porque no vas a poder seguir el cielo, por tanto no vas a poder hacer una foto en la que las estrellas salgan puntuales con tiempos de exposición largos, ¿no? Monturas sin motores, olvídate. Si tienes, por ejemplo, telescopios Skywatcher AZ-GTI, azimutales motorizados, quiero decir, o el Skywatcher Go 2, por ejemplo, o cosas similares, en general puedes probar también, pero lo más seguro es que las estrellas no te salgan puntuales con tiempos largos de exposición. Son monturas que no están pensadas para eso, te lo puedes apañar y probar, oye, esto es fantástico, todos lo hemos hecho, voy a probar con lo que tengo, aunque no sea lo adecuado, oye, voy a probar con lo que tengo a ver qué sale. Bien, se le pueden poner cuñas ecuatoriales a las AZ-GTI, pero no son monturas con la precisión suficiente que nos gustaría, en mi opinión, para hacer este tipo de fotos de cielo profundo. Es mucho más normal que el fallo en las fotos de cielo profundo esté originado por la montura que por la calidad del tubo óptico. Esto es muy importante, es decir, estabilidad, estabilidad y estabilidad. Esto es fundamental, por tanto prácticamente se imponen para fotografía de cielo profundo las monturas ecuatoriales y evidentemente motorizadas. Si son motorizadas, lo más habitual es que sean Go-To, porque es normal que sean Go-To, y si son Go-To, lo más normal, casi todas tienen puerto de autoguiado que se llama, es un puerto auxiliar con clavija RJ, bien, al que puedes acoplar un cable que va a ir directamente a la cámara de autoguiado. Claro, el autoguiado es algo que nos da algo de pereza, nos cuesta cierto trabajo, tiene cierta curva de aprendizaje, el autoguiado, pero nos daremos cuenta de que es algo casi necesario. Es decir, si tienes una montura ecuatorial muy precisa, muy cara, probablemente igual no lo necesites. O si tienes una cámara tan sensible, muy sensible, las hay, pero son también muy caras, que sea capaz de obtener la cantidad de luz adecuada para una foto de cielo profundo en apenas un minuto, pues igual no te hace falta autoguiar. Pero como digo, es difícil encontrar sensores tan sensibles y además son bastante caros, ¿no? Os adelanto que vais a necesitar en general, es necesaria una montura ecuatorial motorizada con puerto de autoguiado, cámara de autoguiado, tubo para autoguiar, evidentemente el telescopio, un reductor de focal o corrector de coma, la cámara DSLR, cintas calentadoras y un intervalómetro para poder hacer de forma automática pues 10 fotos seguidas y elijo la que mejor me salga. Un buen consejo, hacer varias fotos y luego eliges pues la que mejor ha salido, la que tiene las estrellas más puntuales en el centro de la fotografía. Obviamente merece la pena, es una disciplina que a todos nos encanta hacer fotos de nebulosas, galaxias, pero es cierto que tiene cierta curva de aprendizaje, es un poco difícil conseguir, en fin, hay que tener paciencia, ser metódico y hacer todos los pasos bien hechos para conseguir buenos resultados. Bueno, pues si te interesa saber mucho más sobre el equipo adecuado para hacer fotos de cielo profundo, quédate en el vídeo que te lo explicamos. Vamos allá.
Vamos a empezar hablando de la montura. No es casualidad. La montura, en mi opinión, es más importante, al menos tan importante, en mi opinión es más incluso, que el tubo óptico. Con más motivo cuando pretendemos hacer astrofotografía de cielo profundo, que, como os adelantaba al principio, es la disciplina astronómica más exigente para la montura. Necesitas estabilidad, más de lo que te puede parecer, y también algo de precisión. Por tanto, la montura prácticamente se impone una montura tipo ecuatorial. Bien, en principio es lo suyo. O sea, lo más adecuado es que sea una montura ecuatorial. Debe estar motorizada, obviamente, y además de estar motorizada, es decir, además de tener seguimiento siderio del cielo, debe también tener un puerto llamado de autoguiado. Luego veremos más a fondo lo que es el autoguiado. Montura ecuatorial, motorizada y con puerto de autoguiado. Hoy en día es poco común motorizar sin GoTo una montura, es decir, casi todas las monturas ecuatoriales motorizadas son también GoTo. Hay un sistema de motorización sin GoTo, pero con puerto de autoguiado. Son estos motores con el mando rojo de Skywatcher, que son válidos para la NQ3 y NQ5. Deciros que pocas veces nos sobra monturas ecuatoriales decentes, baratas, de las más económicas prácticamente que hay en el mercado y que funcionan razonablemente muy bien. Tenemos las NQ5 de Skywatcher, HQ5. Esto es un salto importante, la HQ5 es bastante mejor que la NQ5, aunque no cargue mucho más peso, carga más. Pero sobre todo la ventaja viene por otros lados, ¿no? Hay menos cables, los motores están metidos dentro de la propia montura, con lo cual todo es mucho más sólido, está mejor encajado, funciona mejor, es más preciso. Luego la NQ6 también, por ejemplo, es una gran montura. Desde luego, al final, como siempre os voy a repetir de vez en cuando, empieza con lo que tengas. Pero yo os voy diciendo las pistas para que sepáis cuál es el equipo adecuado. Bien, algo muy importante, no os fiéis nunca de los valores de capacidad de carga máxima que dan las fábricas. Prácticamente todas. Hay muy pocas fábricas que son más serias y respetan un poco esto. En general se suele exagerar. Y como os decía antes, la astrofotografía de cielo profundo es la más exigente para una montura. Por tanto, os aconsejo que de ese valor de capacidad de carga máxima que dicen las fábricas, quitarle un 30 a un 40%, o sea, sin ningún problema. Ojo, para foto de cielo profundo digo, es distinto si quisiéramos hacer solamente visual, por ejemplo. Si restamos entre un 30 y un 40%, ya tendremos la capacidad real de carga máxima que puede aguantar esta montura. Por ejemplo, la NQ5, fábrica dice que puede con 9 kilos, su capacidad máxima son 9 kilos. Bueno, yo no le pondría más de 5 o 6 a una NQ5 para hacer foto de cielo profundo. La HQ5 dice fábrica que puede con 13 kilos. Yo no le ponía más de 9 kilos u 8, pero vamos, incluso con los 6 kilos de antes, el equipo es perfecto. Casi nunca nos va a sobrar montura. La NQ6, su capacidad de carga máxima según fábrica son 18 kilos. No le pongas más de un Newton 200 F5 a una NQ6. Son 10 kilos. Por tanto, siempre, como digo, hay que rebajar esta capacidad de carga máxima que nos dicen las fábricas, porque está casi siempre muy exagerada. Una prueba fundamental para hacer a tu montura ecuatorial es colocarle tu tubo, la cámara, tal, y dices, bueno, en el ecuador celeste o cerca del ecuador celeste, que es la zona más difícil, por así decirlo, un poco la más exigente para hacer fotografía de cielo profundo, para conseguir estos buenos seguimientos sin que perdamos la puntualidad estelar, hacer la prueba y decir, bueno, voy a hacer una foto de 30 segundos. Bueno, pues 30 segundos. Haz varias, es decir, pues estate haciendo fotos de 30 segundos durante 10 minutos. Ya os explicaremos en otro vídeo por qué, más o menos, ¿no? Y mira la foto. 30 segundos de exposición. ¿La estrella sale puntual o sale movida? Ah, pues sale puntual.
Pues si sale puntual, puedo aplicar más tiempo de exposición. Recordad que estamos sin el sistema de autoguiado. Bien, tira 1 minuto, minuto y medio. Aquí con 1 minuto ya, mira, con 1 minuto con mi montura, con mi NQ6, ya veo que empiezan las estrellas a perder esta puntualidad. Cuando esto ocurre, necesitas autoguiar la montura. El autoguiado es una manera de conseguir que el telescopio, con su cámara de fotos obviamente, esté apuntando de forma súper precisa al cielo y vaya corrigiendo estos pequeños errores que tiene la montura y que hacen que al final el punto salga a raya. El autoguiado nos corrige esto. Es maravilloso, es un sistema que necesita de un segundo pequeño telescopio, tubo guía que se llama, de una cámara específica solo para el autoguiado, es una cámara guía que se llama, y de un ordenador, o de un sistema inalámbrico como el ASI Air o algo similar. Claro, para empezar, comprarte este suplemento de equipo y llevarte al monte un ordenador, pues es algo que en principio preferiríamos evitar. Pero claro, solo lo podemos evitar si nuestra montura es tan buena que nos permita hacer ese tiempo de exposición necesario, adecuado, del que hablábamos en el vídeo anterior, sin que las estrellas salgan rayas. Eso no es fácil, no es nada fácil. Y luego cuando hablemos de la cámara os contaré también más cosas, pero aquí es clave que la cámara sea sensible o no. Si es muy sensible, si podemos usar ISOs altísimos, lo que ocurre es que el tiempo baja, de forma proporcional además. A doble de sensibilidad, mitad de tiempo. Si mi cámara es tan sensible que en 30 segundos ya consigo una luminosidad adecuada, es difícil, pero se puede, pues no me va a hacer falta autoguiar, con lo cual me quito una molestia y un problema encima. Hay que tener también cuidado con los ajustes de fábrica. Como sabéis, en mi tienda, nosevalelcielo.com, pues revisamos las monturas antes de enviároslas a vuestro domicilio, los tubos ópticos también, y algunas monturas, sobre todo las sencillas, todas necesitan un ajuste o al menos una revisión, sobre todo si vas a hacer astrofotografía de cielo profundo, porque aquí los juegos muertos en cada eje pues pueden jugar muy en tu contra, mucho más que en visual, que necesitas mucha menos precisión. Pues estas revisiones muchas veces detectan juegos muertos un poco excesivos, la montura muy dura, por ejemplo, aunque la liberes, la notas que está muy dura, esto es malo para autoguiar. Los modelos NQ3 y NQ5 se cuidan peor en el control de calidad que las HQ5, EQ6, EQ6R, ZQ6. Las grasas de estos modelos, como se cuidan menos, las grasas son de muy poca calidad. Para mí lo ideal es una HQ5 mínimo, por ejemplo, sería una buena opción. NQ6 es ideal o similar. Las monturas Ioptron son siempre un paso más precisas, aunque también algo más delicadas que las monturas Skywatcher. Os aconsejaría que colocaseis 2 tiras de velcro para que enganchemos ahí con una tira de velcro el mando de control de la montura y luego otro mando que se llama intervalómetro, que luego hablaremos de él, y que es con el que vamos a hacer en principio toda la sesión de captura fotográfica. Bien, estos velcros vienen muy bien, La montura debe tener un buscador de polar y este buscador de polar debe de estar colimado con la montura también. Es decir, que si giramos 360 grados el eje de extensión recta donde está metido, insertado este buscador polar, el retículo no nos dibuje un círculo. Si al girar el eje vemos que el retículo dibuja un círculo, ese buscador está descolimado. Nosotros, de nuevo, en nosevalelcielo.com, en nuestra tienda, lo que hacemos, además de la revisión gratuita, te colimamos el buscador de polar de la montura ecuatorial que lo lleve. Hay sistemas más precisos, como el Polemaster y demás, pero para empezar, con un buscador de la polar óptico, vamos muy bien. Se han hecho y se siguen haciendo fotos estupendas con equipos que están puestos en estación, orientados al polo norte celeste, con un buscador de polar óptico.
se han hecho un montón de buenas fotos, se siguen haciendo y se seguirán haciendo con equipos con monturas que tienen buscadores de polar ópticos. Si está colimado y eres un poco mañoso, no hace falta ser gran cosa, haces una más que decente puesta en estación. Y para empezar es, oye, un poco pues lo que queremos, ¿no? Mínimas molestias posibles y, oye, en eso estamos. El tubo óptico, muy bien, se nos van a adaptar muchísimo mejor, podría decirse que solo sirven los tubos ópticos que son suficientemente luminosos, poniendo como lo más oscuro f7 y lo ideal pues un f5, por ahí, f5 punto algo, una cosa así. Si bajamos de f5 mucho mejor, desde luego, pero es raro. Los refractores necesitarán un reductor de focal, primero, para conseguir mejor corrección puntual. Corrección puntual, definición puntual, es el término que nos indica si las estrellas salen puntuales o no en las esquinas, que es la zona más vulnerable de cualquier telescopio, obviamente. La zona central de la foto, en general, sale casi siempre bien, pero las esquinas empiezas a amplías la foto al 100% y te das cuenta de que no sale puntual. Si tienes un refractor, puedes optar por dos caminos. O bien colocas un aplanador de campo, su nombre ya lo indica un poco, es decir, también se llaman correctores de campo, nos puntualiza ya todo el campo, más o menos, que no varía el aumento del telescopio, esto es importante, eso es lo que hace el aplanador, nos lo deja con su misma distancia focal y por tanto con su misma luminosidad, pero ahora sí con las estrellas puntuales. Bien, o un corrector o aplanador de campo, o bien, y es casi lo mejor y lo que más se usa, un reductor de focal. Si es específico para ese tubo, mucho mejor. ¿Por qué digo que es mejor un reductor que un aplanador? Pues porque el reductor, además de puntualizarnos las esquinas, nos aumenta la luminosidad. Lo que hace es bajar la distancia focal y en consecuencia, como luminosidad es el resultado de dividir distancia focal entre abertura, pues si bajamos distancia focal, bajamos también el número F y en consecuencia aumentamos la luminosidad. Por tanto, si tienes refractores, empieza usándolos sin comprar nada, coloca la cámara ahí directamente y explora la foto y date cuenta, bueno, pues cómo pierde puntualidad, dónde la pierde y sobre todo si te molesta o no. ¿Qué te parece bien? Adelante. Aquí estamos para pasarlo bien. ¿Qué te parece mal? Sabes que hay accesorios ópticos que corrigen estas pérdidas de puntualidad y que el mejor para un refractor siempre va a ser, en mi opinión, un reductor de focal. Si tienes un tubo óptico Newton, estás de suerte porque primero luminoso va a ser seguro. Sea un f5, es lo más habitual. Puede que sea un poco menos incluso o un poquito más, pero va a ser luminoso y eso nos viene muy bien porque va a captar más luz en el mismo tiempo de exposición. O lo que es lo mismo, va a necesitar menos tiempo de exposición para captar la misma luz. Es un tubo difícil para aprender, en Newton. En Newton es un poco más difícil de llevar. Pide más montura, es más largo, es más ancho, más gordo que un refractor. Es también más potente, suele tener más distancia focal generalmente. ¿El Newton también pierde puntualidad en las esquinas? Sí, también. Y su accesorio para corregir esta falta de puntualidad se llama corrector de coma. Digamos que es igual que en el caso de un refractor, un aplanador de campo. Es un dispositivo óptico que nos corrige esa puntualidad en las esquinas, pero en este caso con el Newton no altera apenas nada la distancia focal, mantiene su distancia focal primaria y por tanto también su luminosidad. Para el Newton, corrector de coma. Si tienes un Smith Cassegrain, tienes un tubo óptico que es f10, es ya un tubo poco luminoso. Aquí también te digo, oye, prueba y te darás cuenta de que tienes que hacer fotos con mucho tiempo de exposición para conseguir llegar a ese límite de luz, a ese máximo de luz que nos permite la calidad de nuestro cielo. Por tanto, sí que es un tubo que va a necesitar de un reductor de focal. Básicamente hay dos tipos. En Smith Cassegrain es un tubo muy estandarizado.
o el reductor clásico f6.3 de toda la vida, este lleva 30, 40 años en el mercado, te convierte el f10 en un f6.3, o bien usar un Smith Cassegrain del tipo HHD, esto es en Celestron, Meade lo llama de otra manera, y su reductor específico, que es de mucha mejor calidad que el reductor que hemos hablado antes. Estos reductores de HHD son 0.7 por, es decir, te dejan el tubo óptico en un f7, que no es que sea muy luminoso, pero bueno, ya es más razonable que el f10 original. Si tienes un Maksutov, mal asunto, porque para foto de cielo profundo, aunque no para visual, para foto de cielo profundo el Maksutov pues es un tubo oscuro, es más que f10, suele ser f12, f15, por ahí anda. Los Ritchey-Chrétien, los RC, francamente no son tubos que yo recomiendo para empezar, son tubos complicados de usar, sobre todo de colimar, de tener a punto, no es un tubo de iniciación, ¿no? Desde luego, el más potente y barato, es decir, el tubo que tiene la mejor relación precio-potencia y que se adapta fenomenal para foto de cielo profundo, es el tipo Newton F5. Perfecto es un 130 Newton F5, un 150 Newton y ya como mucho un 200. Hacer fotografía de cielo profundo con un Newton de 250 es un auténtico reto. Un 200 aún lo puedes manejar, un 200 F5 aún lo puedes manejar, pero un 250 es un auténtico torpedo. O sea, es un tubo enorme, enorme. Y los que yo aconsejo como perfectos candidatos para empezar a aprender a hacer foto de cielo profundo con las mínimas complicaciones es un refractor. Un refractor corto, el 72ED, por ejemplo, de Skywatcher, o algo similar, o William Optics, lo que sea. Es corto, ligero, como os decía, fácil de manejar, siempre está colimado y es poco potente. Vale, poco potente, qué mal. No, al revés. En el cielo hay objetos enormes, es decir, no te van a faltar candidatos que sean de mucho tamaño para fotografiar y que por tanto se adapten a telescopios poco potentes, con poca distancia focal. Es decir, la poca potencia es genial cuando empezamos, porque te lo pone todo mucho más fácil. Claro, he hablado de colimación. En Newton te va a exigir un colimador. El refractor no. Si viene bien de fábrica, eso ya no se mueve. Pero para un Newton vas a necesitar como accesorio de tu equipo, si tienes Newton, un colimador láser. Lo de siempre. Deben de estar colimados. En nuestra tienda vendemos colimadores ya colimados, revisados y colimados, porque el 98% vienen descolimados. Me da igual la marca, me da igual. Vendo muchos colimadores, Bader Laser Coli, Bresser sobre todo, algún Omegón, y todos vienen descolimados. Incluso un Howie Glatter, que te cuesta 400 euros, vino descolimado. Es decir, es normal que haya que colimarlos, ¿no? Si el colimador está descolimado, parece un trabalenguas, si el colimador está descolimado, no nos sirve de nada, no es buena referencia. Lo colocas en el portaocular y giras el colimador. Si ves que hace un círculo, está mal. Si ves que el punto rojo no se mueve, está bien. Como decía, el refractor no hace falta colimar, no lo tocas en la vida, lo cual viene muy bien, también te digo. Necesitarás también un adaptador, obviamente, cámara-telescopio. Es decir, nuestra idea ahora es quitar el ocular, o el prisma si es el caso, y colocar la cámara. Hacer esa sustitución. Estamos en esta serie de vídeos que es para hacer fotos con cámaras DSLR. Solo vas a necesitar, primero, obviamente, quitarle el objetivo y colocarle una anilla que se llama anilla T2. Es una anilla que viene, por un lado, con la bayoneta de tu cámara, una bayoneta macho, como si fuese la del objetivo, y por el otro lado tiene una rosca hembra que puede ser M42 o M48. Bien, tienes ya la cámara con tu anilla T2 y seguro que en tu enfocador tienes un portaocular de 2 pulgadas. Hay adaptadores con casquillos de 2 pulgadas y rosca para que puedas
adaptarlo a esta anilla T2 y te queda la cámara ya con el mismo dispositivo de adaptación que tiene un ocular de 2 pulgadas. Lo metes en ese portaocular y listo. Esto para adaptar la cámara al telescopio sin colocar reductores de focal ni correctores de coma, nada. Es decir, lo que se dice a foco primario. Como os decía antes, sustitución de ocular o ocular más prisma por cámara. Cuando usas un reductor de focal o un corrector de coma, el reductor en general se enrosca a la propia caña del enfoque, al propio enfocador, y por su salida tiene una rosca que puede ser, en general es M48, pero también puede ser M42. En la misma jugada, como es una rosca M42 o 48, enroscamos ahí la anilla T2 y a la anilla T2 adaptamos nuestra cámara de fotos. Ya tenemos acoplada la cámara al reductor de focal. Lo mismo ocurre con los correctores de coma. Por ejemplo, el corrector de coma, uno de los más vendidos, Baader MPCC, tiene salidas a cámara tanto de M42 como M48. Y es una pieza que tú introduces en el portaocular de 2 pulgadas. Es decir, su casquillo externo, el del propio corrector de coma, para meter en el tubo óptico, su entrada es un casquillo de 2 pulgadas. Puede que necesites también adaptadores especiales como rotadores de campo para adaptar filtros, pero bueno, esto es un poco ya más para otro vídeo, quiero decir, te lo digo para que sepas un poco, si te encuentras con el problema y dices, ahí va, si no puedo colocar un filtro yo aquí, te hará falta otro adaptador, otro sistema, algún accesorio mecánico más, ¿no? Generalmente suelen ser rotadores de campo. Bien, hablamos del enfocador, mucho mejor si es dual speed, aunque se puede trabajar también con enfocadores no dual speed, que sean precisos, pero no dual speed. Es mejor con dual speed, desde luego. Y bueno, pues que sean también, que tengas un ajuste de enfocador hecho de tal forma que en posiciones cenitales, esto hay que comprobar, que en posiciones altas, cenitales, el peso de la cámara no nos venza el enfocador hacia abajo y no se nos deslice. Eso hay que probarlo también. Si está muy blando, esto puede ocurrir. Hay que ajustarlo en la dureza y dejarlo, pues, perfecto, ¿no? Que nos aguante la cámara, el peso de la cámara sin ningún problema, Obviamente debe tener, y casi todos lo tienen, es un portaocular de 2 pulgadas, mínimo con 2 tornillos de apriete, o una banda interna de apriete, pero en fin, aquí en foto el apriete ya tiene más importancia que en visual. Un ocular, mientras lo sujetes un poco, ya está, para que no se caiga, no hace falta más. La cámara hay que sujetarla con más solidez. Y si el enfocador tiene además adaptadores que nos dan ya directamente una rosca para enroscar la anilla T de la cámara, pues mucho mejor. Esto ocurre con Skywatcher y muchas marcas más también, ¿no? Máscara Bahtinov. Bien, es un inventazo fenomenal para hacer de forma barata, rápida y muy eficaz el proceso de enfoque. El enfoque es más difícil de hacer bien de lo que puede parecer. En visual es sencillo, porque el ojo es una auténtica máquina de definir. Tú enseguida ves, puedes tener algunas dudas, tal cual, pero detectas cuando estás en el mejor foco posible. Con estrella es más difícil, tienes un margen de error más amplio. Con estrella en foto, quiero decir, ¿no? Hay un momento en el que dices, no sé si estoy mejorando, empeorando, o sea, es que apenas veo diferencias. Y el enfoque luego va a determinar
toda la puntualidad de la imagen, su definición, su resolución, o sea, el enfoque es importantísimo. Bien, la máscara Bahtinov, lo estáis viendo, es un chisme que lo colocas en la boca del telescopio, te genera un patrón con 6 puntas y las 2 puntas, la línea del medio tiene que estar centrada. Así de sencillo. Hay que fijarse, tampoco hay que hacerlo a lo loco, hay que fijarse un poco, bien, vale, tal, pero es una manera magnífica. Por tanto, es un accesorio en la máscara Bahtinov que yo casi lo pondría como necesario. Parasol, bien, los parasoles siempre vienen bien, pero a veces, por ejemplo, en tubos Newton o Smith Cassegrain, pues no los traen de serie. Te lo puedes fabricar con una esterilla negra de Decathlon, de camping, ¿no? Por ejemplo, porque algunos no son baratos, ¿eh? Los tienes flexibles, los tienes calefactados. El parasol básicamente te va a ayudar un poco a evitar que entre luz parásita y también te va a retrasar un poco la posible condensación de humedad. En general, si lo quieres fabricar, hazlo con una extensión óptica, es decir, no física, la que sobresale del borde del tubo. Eso tiene que extender, tiene que tener una longitud más o menos de 1,5 veces la abertura o el diámetro del tubo. Bien, la cámara evidentemente es clave, pero muy importante, muy importante. Lo primero, que sepáis, esta foto que estáis viendo está hecha con una Canon 450D. Esto es una cámara, pues una cámara vieja, muy vieja. Bueno, pues fijaros qué fotos hace. Se pueden hacer buenas fotos con cámaras que no sean el último modelo. Esto que lo tengáis claro, ¿eh? Ahora bien, cuanto más sensible sea, cuanto más ISO tenga, mejor. Y las cámaras modernas tienden a ser más sensibles que las antiguas. Tener una sensibilidad alta te va a cortar, como decíamos antes, el tiempo de exposición de forma inversamente proporcional, es decir, doble de ISO, mitad de tiempo de exposición. Pongamos un ejemplo, un telescopio que sea f5 y estamos haciendo una foto a 800 ISO, imaginemos que, suele ser habitual además, necesitemos 5 minutos, es decir, 300 segundos de tiempo de exposición para llegar a ese límite de oscuridad, del fondo de cielo, tal, para conseguir ese tiempo de exposición adecuado. 5 minutos. Evidentemente es mucho tiempo para que la montura haga un seguimiento perfecto sin necesidad de autoguiarla. Es mucho tiempo. Necesitaremos, por tanto, autoguiar. Como os comentaba antes, con el extra en equipo necesario, molestias que conlleva, en fin. Bueno, imagina que la cámara va bien a 1600 ISO. En lugar de 5 minutos, tendremos que exponer 2 minutos y medio. Si va bien a 3200 ISO, ese tiempo será de 75 segundos. Estamos entrando en esa franja en la que igual la montura no necesita ser autoguiada para funcionar bien. Si la cámara reflex trabaja bien con un ruido razonable, no mucho ruido, a 6400 ISO, el tiempo será de 37 segundos. Fijaros, y hay cámaras que tienen hasta 12.800. En este caso, con 15 segundos tengo ya la foto hecha. Claro, es un problema porque es muy caro. Aquí estamos para usar lo que tengamos por casa o algo razonable, pero son cámaras ya que superan los 10.000 ISO, 20.000 ISO con buena calidad, aún con calidad y con muy poquito ruido, son bastante caras ya. Pero fijaros la importancia que tiene la sensibilidad del sensor. Es algo interesante, ¿eh? Porque en este caso además no solamente nos evita estar mucho tiempo haciendo foto, que tampoco es que sea mucha molestia, 5 minutos, tal. Lo más importante es que nos evita tener que llevar ordenador portátil para autoguiar, el tubo de guiado, más la cámara de guiado. Si el tiempo es suficientemente corto, no es normal, es un poco raro porque, insisto, solo los sensores caros y muy buenos pueden llegar a estos niveles de ISO, pero si el tiempo es suficientemente corto, pues nos podremos evitar el autoguiar.
Os repito, una prueba vital es tú prueba tu montura sin autoguiar y fíjate cuándo, a partir de qué tiempo de exposición empieza a generar unas pequeñas rayas en las estrellas. Empieza a perder precisión en seguimiento siderio, por los problemas inherentes de cualquier montura. Error periódico, excentricidades, yo qué sé, juegos muertos, lo que sea. Y ahí estás conociendo tu equipo perfecto. Tendrás los datos suficientes para saber dónde están los límites de tu equipo y por tanto pues trabajar en consecuencia, mucho más serio. En cuanto a la marca de cámara, mira, yo no te recomendaría una u otra, es decir, bueno, usa lo que tengas, que estamos empezando, estamos aprendiendo. Sí que es algo importante el formato de la cámara, mucho más que la marca. Básicamente dos, o APS, que viene a ser un sensor que mide unos 15 por 22 milímetros, o el famoso full frame, que es como la diapositiva clásica, que mide 24 por 36 milímetros. Para mí el full frame está sobrevalorado, es genial, muy bien, pero desde luego no lo aconsejo para empezar, y incluso a largo plazo es un sensor tan grande que es muy exigente con la calidad óptica del tubo, y esto es un problema. Y cuya única ventaja es que coge más campo de cielo. Bueno, bien, si cojo más campo, vale. Pero ¿y? Mientras me adapte, mientras adapte mi campo abarcado a los objetos que hay, en cielo profundo tienes objetos para elegir. Es decir, desde campos enormes como Andrómeda, la galaxia de Andrómeda o las Pléyades, pasando por nebulosidades de tamaños muy variables, es decir, no vas a tener problemas. Yo prefiero el APS porque es mucho menos exigente con la óptica, pero muchísimo menos exigente con la óptica, es más económico. Bien, tienen menos megas, puedes ampliar menos la foto, pero te da igual. Si hoy en día, ¿quién amplía la foto cuando la ve? Si ya no se imprimen. Fotos con mucha resolución, con muchos megas, son necesarias cuando quieres imprimir, y es más, imprimir en tamaño grande, en papel, para ver en un ordenador, que es como todos vemos ya las fotos, básicamente. No lo veo necesario, y ojo con el full frame, que a veces te complica la vida. El APS, APS-C, a mí me parece genial, un formato genial. Algo importante, súper importante, algo muy importante, la pantalla LCD de la cámara DSLR debe ser basculante. Esto es clave, porque te va a hacer la vida muchísimo más cómoda. Claro, imagina estar fotografiando algo por encima de 40 grados, la cámara apuntando al suelo, usas un refractor, por ejemplo. Si usas un Newton no, pero si usas un refractor, que es muy habitual, o un Smith Cassegrain, la cámara está cerca del suelo. Claro, inclínate tú la cabeza para ver la pantalla, los datos, o sea, es un rollo. Cuando enfocamos con las máscaras Bahtinov, lo hacemos con estrellas brillantes y en el modo Live View, es decir, tú ves en tiempo real. Esto es fantástico porque tienes el modo Live View con zoom, 5 o 10 por, suele ser lo habitual, y claro, ahí ves la imagen ampliada y puedes aplicar mucha precisión en el enfoque. Ves el patrón de máscara Bahtinov y esto es maravilloso. Claro, ¿cómo voy a estar yo viendo esta imagen si tengo que hacerme una contorsión en la espalda y echarme casi al suelo? Además, en cielo profundo, en foto, casi siempre fotografías los objetos en su punto más alto, eso es lo suyo. Imagina ahora que sacas la pantalla, como estáis viendo, la inclinas, la basculas, te la pones como te dé la gana. Esto te da la vida, en serio. O sea, la comodidad en astronomía es muy importante, Generalmente es una afición donde planificas en casa, feliz de la vida, sentado, con calefacción y tal, y lo llevas en la práctica en el monte de noche con frío. Es decir, como tengas muchos elementos que te consuman paciencia, puedes acabar recogiendo el telescopio, la batería y decir, mira, el morcilla, me dedico a observar porque estoy harto. Es importante que las herramientas
tengan la forma de hacerte la vida más cómoda, más fácil. Y una pantalla LCD basculante en una cámara DSLR es fantástico. Es fantástico. O sea, no tiene nada que ver. Da igual si es mirrorless o no es mirrorless. Aquí la pantalla tiene que ser basculante. Intervalómetro. ¿Qué prefieres? Además de aprender a montar el equipo, hacer tus primeras fotos, tener que aprender a usar programas informáticos de captura. Ya sé que vas a tener que llevar casi seguro un ordenador al monte, pero te ahorras un programa y una curva de aprendizaje menos. ¿Prefieres eso o usar un disparador intervalómetro unido con un cable, o también los hay inalámbricos, a la cámara de fotos, el disparador cerquita de la cámara con un velcro o puesto con algunas gomas o algo que no se mueva, que no genere vibraciones, que no esté colgando, quiero decir, y ahí programas tu serie de fotos, por decir, de este tiempo de exposición, con este intervalo entre foto y foto, ya lo tienes. Total, estamos haciendo fotografía de cielo profundo para conseguir una foto bonita. Programas 10 y elige la mejor. Esa es la idea. Son además baratos, a mí me parece una herramienta estupenda. Bien, el autoguiado famoso. Autoguiar es darle a la montura ecuatorial las herramientas necesarias para que siga las estrellas con muchísima precisión. Es más, el proceso de autoguiado, gracias al ordenador, detecta cualquier variación, cualquier desplazamiento de la estrella y lo corrige al instante. Es decir, va haciendo correcciones continuamente. Esto es maravilloso, ¿vale? Pero hace falta aprender a hacerlo bien. Y sobre todo, el sistema autoguiado necesita un tubo guía, no son caros, además hoy en día no hace falta que sean tampoco muy grandes, ¿vale? Un tipo mini guide te puede servir. Una cámara de guiado, que es mejor que sea monocromo, o sea blanco y negro que color, aunque también para empezar una en color también te puede servir para autoguiar, no hay problema. Y luego el ordenador, obviamente. O si no, un sistema inalámbrico tipo Asier o similar, ¿no? Y evidentemente, claro, luego lo último, el programa de autoguiado. El más usado suele ser el PHD2, PHD Guiding, también se llama. Sencillo, pero hace falta aprender. Y este quizás sea la parte más compleja de la fotografía de cielo profundo. En esta circunstancia en la que estamos hablando, ¿no? De iniciación con DSLR y una única foto. Sí, porque es lo más complicado. Lo demás, enfocar es sencillo, montas el equipo bien, adaptas todo bien, ¿vale? Algún día tendrás algún error, pero aprenderás y ya no lo volverás a cometer. Y ya está, encuadrar, enfocar, aunque te llevan su tiempo todo eso, ojo, pero no es muy complicado. El autoguiado, bueno, te hace falta un extra de paciencia y de aprendizaje. Y ya para acabar, como accesorios, bueno, pues siempre es recomendable tener un buscador, pues porque las cámaras no son muy luminosas, es decir, tú no ves mucho a través del visor, ves más a través de un buscador óptico acodado, que es lo ideal, un 9x50, ves más con esto que con el visor de la cámara. La pantalla LCD en Live View tampoco es muy luminosa, es decir, el buscador siempre hay que usarlo porque siempre nos puede ayudar, siempre podemos llegar a necesitarlo. Cintas calentadoras para las lentes del telescopio principal, para las lentes del tubo guía y para las lentes del reductor de focal, que también ahí, cuando hay mucha humedad, se condensa humedad. Las cintas las puedes calentar bien con su propio controlador, que hay que enchufar obviamente a 12 voltios, o las puedes enchufar también a un dispositivo pues como las Seair, de estos que te ofrecen varias salidas de tensión de 12 voltios para enchufar pues no solamente cintas calentadoras, sino también un motor de enfoque, una rueda portafiltros el día de mañana, cualquier cosa que necesite 12 voltios de alimentación, ¿no? Como último accesorio, absolutamente necesario, es esto mismo, los 12 voltios. Hay un montón de baterías, de sistemas, tienes baterías
pequeñas, modernas, genial. Baterías de moto sirven, baterías de coches sirven. Aquí no pasa nada si metemos una batería con 1.000.000 de amperios hora. No vas a quemar nada. El aparato, en este caso el telescopio, va a consumir la potencia que necesite. Ya está. Da igual que tengas a su disposición mucho amperaje. El motor va a consumir lo que le hace falta, punto. Sí que vas a quemar, vas a estropear algo cuando metes sobretensión, más de 12 voltios, bastante más, el margen suele ser entre 11 y 16 más o menos. Ahí sí que puedes fastidiar algo. Cuando inviertes polaridad, también, generalmente se funde la placa electrónica de la montura, fastidia más pasarte de voltaje que quedarte corto, ¿eh? Bueno, pues aquí usa lo que quieras. Opciones tienes muchas en nuestra tienda, en accesorios de alimentación, pues podrás ver desde baterías muy caras con mucho amperaje hora hasta baterías sencillas. Yo uso una batería de moto y batería de coche, que con un cargador obviamente las cargas luego en casa y ya está. Y ya para terminar, lo más importante que vas a necesitar es un cielo negro, un cielo oscuro, un cielo rural y un objeto alto en el cielo. Esto es lo primero. Luego después ya viene todo el equipo y tú con él. Muy bien, muchas gracias por vuestro interés. Recordad que somos la tienda de telescopios observarelcielo.com, estamos en Navarra. Tenemos también redes sociales en Facebook e Instagram. Y como siempre, gracias por vuestro interés y nos veremos en el siguiente vídeo, que ya tratará sobre el montaje y la puesta en funcionamiento, cómo se debe de utilizar el equipo astronómico para hacer astrofotografía de cielo profundo. Muchas gracias y adiós.